En días pasados yo participé en un rosario de hombres que se realizó a nivel nacional, a nivel internacional también. Entonces, algunas personas estaban, comentando sobre esto, ¿no? Y hubo una pregunta en el grupo, se creó un grupo para ingresemos todos los que habíamos participado en ese rosario y estar en contacto para siguientes oportunidades. Entonces, una de las preguntas de una persona que estaba y dijo, ¿por qué tengo yo que orar públicamente si en la Biblia dice que cuando quieras hacer oración entra a tu aposento, cierra tu puerta y en silencio, que nadie te vea, haz tu oración a Dios, ¿no? No sean como los fariseos que hacen sus oraciones públicamente, ¿no? Entonces, yo quiero comenzar preguntándoles a ustedes, ¿vale hacer una oración en público y hacer una manifestación como el Rosario de Hombres, eh, religiosidad o es una muestra de espiritualidad? ¿Qué opinan? Creo que ambos son compatibles. La religiosidad siempre va a llevar a una espiritualidad. O sea, el rosario se hace también comunitariamente, ¿no? Puede ser en familia, puede ser en una institución, puede ser en mi parroquia, en el mes mariano, en este mes, estamos saliendo casa por casa. Y cuando rezamos el rosario, no solamente estamos invocando a la Virgen María, comenzamos por el credo, comenzamos por el Padre Nuestro, invocamos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. De manera que es una espiritualidad completa. Cuando nosotros vemos estas expresiones, para algunos puede ser exhibicionismo, para otros puede ser devoción, por unos puede ser religiosidad, para otros puede ser espiritualidad. Yo voy a lo profundo, ¿no? ¿Qué sientes al hacer estas cosas? ¿Cuál es tu disposición hacia Dios, ¿no? Si tú vas, bueno, si yo voy a un evento de este tipo para que me vean y para que salga en la foto y para que me digan, mira, qué religioso es, obviamente soy como un fariseo, ¿no? Lo que condenaba Jesús. Si yo voy con la disposición de hacer comunidad, de pedir a Dios por medio de la Virgen que cese la guerra mundial, que haya más armonía entre los pueblos, etcétera, etcétera, todos los pedidos buenos que uno puede hacer, es diferente, ¿no? Es muchas veces la actitud. Entonces, eso es un poco como yo veo la respuesta a la primera pregunta que les planteo, ¿no? Entonces, comencemos por ver etimológicamente los términos espiritualidad y religiosidad. Entonces, espíritu viene de dos vocablos, bueno, de dos palabras, espíritu y alidad, ¿no? Entonces, espíritu viene del spiritus en latín, o de neuma en griego, o de rúa en hebreo. Ustedes saben que la Biblia fue siendo traducida y las palabras que se emplearon para definir espíritu son las que aparecen aquí, y significan soplo de aire o soplo animador o viento, ¿no? Eso es la traducción, digamos. Y la palabra, como palabra ya espiritualidad, proviene del occidente cristiano, que nos hace ver que espiritualidad significa según el espíritu o lleno del espíritu. Significa vivir desde el espíritu, vivir a partir de la fuente del espíritu. Cuando hablamos de religiosidad viene también de la palabra religión, que es religare, en latín religare. Y religare es tender un lazo, volver a ligar, volver a unir, enlazar. Es unir a los que antes estaban separados con el fin de formar una comunidad. O sea, podríamos decir, en alguna forma, formar una comunidad de personas o formar una unión con Dios, por ejemplo, ¿no? Entonces, y ambas palabras tienen el sufijo lidad, que significa, pues, relativo a. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando relativo al espíritu, a ese soplo, a ese aliento de vida. Cuando estamos hablando de religiosidad, estamos hablando de lo relativo a esa forma, a ese puente, a esa forma de volver a unir lo que está, lo que está desunido, ¿no? Que puede ser la relación del hombre con Dios. Ahora, si vamos a estudiar desde una ciencia neutral, digamos, desde la psicología, ¿qué nos dice con respecto a la espiritualidad y religiosidad? Dice que la distinción conceptual de ambos términos es muy compleja y tiene características que se superponen, pero que en realidad su significado es muy diferente.
Inicialmente, la palabra espiritualidad se asociaba a la práctica de la religión, ¿no? Pero luego, a principios del siglo XX, aparece la psicología de la religión, con algunos aportes de las diferentes corrientes, como son el conductismo, el psicoanálisis, la psicología humanista y transpersonal. Entonces, algunos autores, una infinidad de autores que tocan este tema de la psicología y la religión, ¿no? Allport y Ross en 1967 definen dos términos, ¿no? La religiosidad intrínseca, que tiene que ver con la interiorización de la creencia religiosa, y la religiosidad extrínseca, que está orientada al cumplimiento de las normas. Fering, Miller y Chow dicen que la religiosidad intrínseca es la espiritualidad. O sea, la religiosidad que va hacia adentro de la persona es la espiritualidad. Pero Rivera, Ledesma y Montero López, por ejemplo, dicen que son conceptos que se contraponen y considera que la religiosidad busca lo divino, pero no necesariamente la experiencia divina. O sea, la religiosidad es algo que te acerca a descubrir lo que es Dios, a husmear, a tener cierta curiosidad por lo divino, pero no necesariamente la religiosidad te lleva a tener la experiencia de Dios. Eso podríamos aplicarlo, digamos, en nuestros días, cuando uno se acerca a Dios para pedirle sana a mi abuelito, ayúdame a salir de la crisis económica en la que estoy, me voy acercando a Dios, pero no necesariamente vivo la experiencia con Él, sino simplemente es un acercamiento por X razones, ¿no? Nervi Vidal dice, la religiosidad marca una forma concreta de vivir la espiritualidad. O sea, es una forma de alcanzar la espiritualidad, de experimentarla. Mientras que García Lavente dice, la religiosidad es expresión de la conducta personal de la relación del hombre con Dios en términos de experiencia religiosa. O sea, dice que es una expresión. La forma como se comporta el hombre es una expresión de esta experiencia religiosa que uno tiene, ¿no? Hay otro modelo psicológico que se llama de comprensión moderna y aborda el término de la religiosidad como un subconjunto de la espiritualidad. O sea, la religiosidad viene a ser una parte de la espiritualidad. Sin embargo, si seguimos viendo esto, perdón, Rizzuti dice que en los últimos años, en los últimos tiempos, el aumento de las prácticas espirituales no religiosas, la secularización de las instituciones, o sea, el salir de la parte religiosa, porque ustedes saben que la herencia de la colonia en nuestro país, por ejemplo, fue que todas las instituciones estaban regentadas por la Iglesia Católica, ¿no? Por lo menos la gran mayoría. Y yo, por ejemplo, que vivo en Trujillo, aquí en el centro de Trujillo, cada 2 cuadras hay una iglesia, por ejemplo. Entonces, lo que indica, pues, la cantidad digamos, de fuerza que tenía la Iglesia Católica, la cantidad de personas que asistían a los cultos, etcétera, ¿no? Entonces, el aumento ahora de estas prácticas espirituales no religiosas, la secularización de las instituciones y el desinterés que hay cada vez más por los elementos sobrenaturales. Entonces, esto da origen a que las investigaciones estén más orientadas al tema de la espiritualidad que de la religiosidad, ¿no? Ambos conceptos han variado en su definición, mientras que la espiritualidad es concebida como un subconjunto de la religiosidad y como un estado avanzado del ser religioso. Aquí esto contrapone al autor anterior que veíamos, ¿no? Que la religiosidad era un subconjunto de la espiritualidad. Aquí es al revés, la espiritualidad es un subconjunto de la religiosidad y como un estado avanzado del ser religioso. Entonces miren cómo los autores se van contradiciendo o poniendo sus puntos distintos. Koenig dice que el concepto de la espiritualidad sobrepasa los límites de la religión y de la moral, siendo un constructo estudiado ampliamente por el campo de la salud. Entonces ya la espiritualidad no solamente se restringe a la parte moral, a la parte de religión, sino ya se emana, sale y va a ser parte del estudio de la salud integral del ser humano. El Instituto de Investigación para la Salud de las Personas, en 1997, definió la espiritualidad como la búsqueda de lo sacro o lo divino a través de cualquier experiencia de vida. Entonces ya se sale de la parte netamente de Dios, sino de cualquier experiencia de vida te puede llevar a la espiritualidad. Y Chochinov y Kant dicen que
Hay más de 90 intentos de definir la espiritualidad, y dentro de estos intentos hay una serie de temas, ¿no? Como por ejemplo, se define la espiritualidad en función de la relación con Dios, o con un ser espiritual, con la trascendencia, con la fuerza vital de la persona, con la vida interior, con la paz interior, con la comunión con otros, con el contacto con la naturaleza, con las relaciones con familiares y amigos, entre otras características. O sea, cualquier motivo puede ser tema de espiritualidad, ¿no? Y Ross dice que concibe la espiritualidad sobre 3 aspectos primordiales. Significado y propósito es uno, la voluntad de vivir otro, y la fe en uno y en los demás, y en Dios es el tercer motivo que nos lleva a la espiritualidad. Entonces, ¿cómo va diversificando, si va cambiando este concepto de espiritualidad que en un principio, como veíamos, estaba asociada a la práctica de la religión? Leonir dice que la espiritualidad es una experiencia personal y subjetiva, es propia de cada ser individuo, ¿no? Que puede incluir elementos de la religión, como puede incluir elementos mágicos de lo secular, y puede tener cosas sagradas o no. Lo importante es lograr que uno esté en armonía consigo mismo, con los demás, con la naturaleza, con el cosmos. La espiritualidad, para este autor, es la manera como la gente entiende y vive su vida, ¿no? O sea, en la búsqueda de su significado y valor, incluyendo el estado de paz y armonía. O sea, ya no interesa tanto si es Dios o no es Dios, lo importante es que yo sienta paz, armonía conmigo mismo, y ahí estoy caminando en espiritualidad. Para Faria y Seidy, la espiritualidad es una característica individual que puede o no incluir la creencia en un Dios y se configura en una búsqueda personal de respuestas acerca del significado de la vida, el universo y la relación con los demás, mientras que la religiosidad representa un sistema organizado de creencias y prácticas propuestas por una religión para el enfoque individual de lo sagrado y o trascendental, estando conectados a una doctrina específica compartido con un grupo. O sea, en resumen, la espiritualidad es una característica personal que puede estar unida o no a Dios, y la religiosidad es el conjunto de prácticas que la religión pone al servicio del hombre para que se acerque a Dios. Peterson y Seligman nos dice, no se diferencian espiritualidad y religiosidad, ¿no? Ambas son un conjunto de creencias y prácticas basadas en la convicción de que existe una dimensión trascendente, no física de la vida. Y Nuuk y Masikowski, para ellos la religiosidad y la espiritualidad otorgan un sentido a la vida e influyen de manera positiva en el bienestar psicológico y satisfacción con su vida en una persona. Esta es la última diapo que paso de psicología, ¿ya? Entonces, esta 4. Gil y Pargamen destacan las dimensiones de la religiosidad y espiritualidad que tienen en común que lo sagrado está en el núcleo de ambas, ¿no? O sea, en ambas está el núcleo. O sea, la espiritualidad y la religiosidad tienen dentro de ellas el núcleo de lo sagrado. Y para Miller y Torensen, la religiosidad incluye aspectos individuales e institucionales, mientras que la espiritualidad es un fenómeno individual, identificado con aspectos de trascendencia personal y una fuente de significado para eventos de la vida. Etches-Sahar y Sinkin dice, muchos sujetos se definen a sí mismos como religiosos. O sea, esta es una forma también de ver diferencias entre religiosidad y espiritualidad, ¿no? Dice, algunos sujetos se definen como religiosos siguiendo un orden institucional, o sea, respetando las normas, lo que plantea las iglesias, por decir. Algunos otros se definen como espirituales, pero no religiosos, evidenciando una valoración negativa por aquello que representa la religiosidad. O sea, yo soy espiritual, y yo y Dios, o yo y el universo, y todo lo demás, lo religioso, no me interesa para nada. Y otros se presentan como escépticos a cualquier tipo de creencia. Son los agnósticos, por ejemplo. Entonces, ya como conclusión, para no seguir hablando de esto, porque está un poco denso, es que existe una polarización con relación a estas dos dimensiones. Por una parte, la religiosidad es entendida como un concepto ligado al aspecto institucional, creencias, dogmas, doctrinas y rituales, mientras que la espiritualidad está relacionada con la trascendencia, la compasión, el vínculo con la naturaleza y con lo personal y subjetivo, ¿no? Entonces, la espiritualidad, prácticamente desde el punto de vista psicológico, de acuerdo a todas las corrientes, es que la espiritualidad puede darse de una manera individual y personal, teniendo como motivo principal cualquier aspecto,
y la religiosidad está asociada a las prácticas que establece una religión determinada. La tendencia psicológica es que hay diferentes interpretaciones de acuerdo a diversos autores. Algunos dicen que están relacionados, otros dicen que están completamente separados. Vamos a avanzar. Entonces, desde la fe católica, la espiritualidad es el encuentro entre el Espíritu Santo y nuestro espíritu, con sus aspiraciones, problemas y con su contexto particular. La espiritualidad surge del encuentro, de la experiencia con la gracia de Dios. Este encuentro es un contacto visual que nos impacta, nos marca y trata de transformar nuestra vida. O sea, esta experiencia que tenemos con la gracia de Dios es lo que marca nuestra espiritualidad. Y esta espiritualidad nos enseña cómo vivir la nueva vida en el Espíritu Santo que se nos da. O sea, este Espíritu Santo que nos ha dejado Dios, y que es prácticamente este encuentro de nuestro espíritu con el Espíritu Santo, es el que nos va marcando la pauta de cómo vivir esta nueva vida. Y la forma de responder por la gracia, la llamada de Cristo a ser sus discípulos, ¿no? O sea, es la forma de responder a este llamado de Cristo. Y para ello requiere conversión. Esto es un cambio de corazón, un cambio de mentalidad, y por consiguiente renunciar al pecado a favor de una nueva vida en Cristo. Esta llamada es al mismo tiempo personal y comunitaria. O sea, si bien Cristo nos llama en forma personal, no nos dice que tengamos una relación directa con Él y nadie más, sino es también un llamado a vivir en comunidad, como Él lo hizo con los apóstoles, ¿no? No es que llamó a uno individualmente y con Él trabajó, sino trabajó en una comunidad. El amor, cuando nosotros hablamos ya para entender el Espíritu Santo, ¿quién es este Espíritu Santo que es el que se une a nuestro espíritu y que nos hace tener la espiritualidad? Este Espíritu Santo, una de las definiciones que se tiene es que el amor que se tiene el Padre, Dios y su Hijo termina en una inclinación, en un movimiento de amor que los une como una llama infinita de amor, y esa llama es la persona del Espíritu Santo. Entonces, la tercera persona del Espíritu, de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo, viene a ser el amor del Padre y del Hijo, ¿no? Entonces, este amor del Padre y del Hijo es el que nos hace ser espirituales, ¿no? Antes de pasar a esta figura. Yo pertenezco como ustedes saben, a los equipos de Nuestra Señora, por ejemplo, y ahí uno de nuestros puntos fuertes, tenemos dos ejes. Uno es la espiritualidad conyugal y otro es la ayuda mutua. Entonces, la espiritualidad conyugal, como la entendemos en el movimiento, es como la presencia de Cristo en medio de la vida matrimonial, ¿no? El matrimonio de tres, le llamamos el matrimonio de tres. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo está siempre presente en toda nuestra vida de pareja. Y el otro es la ayuda mutua, ¿no? Que es ayudarnos como pareja, como miembros del equipo, como movimiento. Nos ayudamos, nos fortalecemos y nos ayudamos a caminar en la presencia de Dios. Pero entonces esa espiritualidad conyugal es presencia de Cristo. De manera general es la presencia del Espíritu de Cristo en medio de la vida de las personas, en medio de la vida de la comunidad. Esta espiritualidad es entendida así, ¿no? Y la religiosidad como la forma de hacer crecer esta espiritualidad. Entonces, ¿qué medios tenemos nosotros para poder alimentar esta espiritualidad cristiana, ¿no? Porque estamos hablando de la espiritualidad católica, cristiana católica, que es distinta a otros tipos de espiritualidades, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Pues la oración, ¿no? La oración en todo momento, y especialmente en una hora que podamos fijar durante el día, ¿no? No solamente orar de pasadita, Señor, gracias, pongo mi día en tus manos y sigo haciendo mis cosas, sino dedicarle un tiempo especial, que puede ser, pues, si uno va a comenzar de 5 minutos y cuando ya se está más avanzado puede dedicarse 1 hora o 2 horas diarias a estar en presencia del Señor, ¿no? A hacer oración, a levantarse, al acostarse, a hacer un examen de conciencia para ver qué fallé, qué cosas pude mejorar, qué le tengo que pedir a Dios que me ayude a superar, qué dificultades tengo todavía, qué trabas que no me dejan ser lo que Él quiere que sea. Esta oración puede consistir en ir a unas visitas al Santísimo Sacramento, a visitar al Señor, a Cristo Eucaristía, puede ser unas rezos con los salmos, en fin. También la lectura de la palabra de Dios, ¿no? La lectura de la palabra de Dios es fundamental. No solamente leerla para saber qué dice, sino
sobre todo meditarla, interiorizarla, hacerla vida en nosotros. Eso es fundamental, es lo que se llama escucha de la palabra, ¿no? No es solamente leerla, sino escuchar la palabra de Dios, que puede ser a través de un versículo diario. Ahora tenemos las ventajas de que a través de los WhatsApp intercambiamos muchas veces los textos y las reflexiones bíblicas de cada día, o podemos ir a escuchar una misa en un día de semana, aparte la del domingo, o podemos leer simplemente un versículo de la Biblia, o un párrafo de la Biblia, un capítulo, lo que esté a nuestro alcance y que poco a poco tenemos que irlo profundizando. O tenemos también los sacramentos, ¿no? La confesión, por ejemplo, en la confesión, si bien es cierto, el sacerdote escucha nuestros pecados y nos absuelve, es Cristo mismo el que está haciendo esta labor, ¿no? Por el mandado y el legado, el mandato y el legado que él dejó. Entonces es Cristo mismo el que escucha, nos perdona, nos devuelve la gracia. Y la comunión por excelencia, el cuerpo y sangre de Cristo, recibido a través de la hostia santa, ¿no? Aquí hago un comentario en lo posible. Si bien es cierto, la Iglesia ha admitido ambas formas de recibir la comunión, ya sea en la mano, ya sea en la boca. En esto estoy de acuerdo yo con los tradicionalistas que en lo posible hay que recibirla en la boca y de rodillas, ¿no? Todas las veces que se pueda, porque si nosotros creemos realmente que Cristo mismo está presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la hostia santa, si ese es el centro de nuestra fe católica, tenemos que guardarle respeto, compostura, admiración, tenemos que bendecirlo, tenemos que reconocer pues que es un ser sagrado, que esa hostia es sagrada, está bendita, ¿no? Cuando a uno la coge en sus manos es prácticamente como recibir un bocadillo que me dan en una fiesta a la cual asisto, y a veces se comete el sacrilegio de que las manos están sucias o que terminamos de comulgar y alguna partícula que se haya quedado en las manos la soltamos inconscientemente o hemos agarrado las monedas para dar la limosna, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso como un comentario fuera, ¿no? Pero en realidad, pues el cuerpo y la sangre de Cristo es el centro de nuestra fe católica y es uno de los puntos principales de la espiritualidad católica. Las obras de caridad, ¿no? Que podemos dar a través a través de las acciones, ¿no? Porque nuestra fe no puede ser una fe muerta. Tiene que ser una fe viva, ¿no? De nada sirve a un hermano decirle, tienes hambre, bueno, que te vaya bien, sino hay que darle de comer. Si alguien llega a tocar nuestra puerta y quiere un vaso de agua, no podemos decirle a ella que todo te vaya bien en el día, que Dios te bendiga, pero no darle el agua, ¿no? Entonces, las obras de caridad es una forma práctica de transmitir esta espiritualidad, ¿no? Las reuniones de hacer iglesia, ya sea, como dijo Félix hace un rato, rezando el rosario en comunidad o ir a misa, ¿no? Por excelencia, la oración más espléndida de todas es acudir a la misa, porque ahí estamos plenamente en comunidad, alabando, agradeciendo a Dios, ¿no? Entonces, son algunas de las principales prácticas de las formas de llegar a tener esta espiritualidad que se nos pide, ¿no? Ahora, quería hacer un pequeño comentario sobre lo que es la religiosidad popular, que también está digamos, controvertida, ¿no? Dice la definición de religiosidad popular que se identifica con la forma en que vive la religión, el pueblo en sí, en oposición al término de la religiosidad oficial, que es el que desarrollan la élite, los intelectuales o la jerarquía eclesiástica, ¿no? Entonces, es la forma en que el pueblo siente esta forma de transmitir su fe hacia Dios. Algunas de las manifestaciones de la religiosidad popular se pueden considerar como supersticiones por la religiosidad oficial, ¿no? Por ejemplo, aquí abajo está la procesión del Señor de los Milagros, que es la expresión más grande de religiosidad popular que tenemos en el Perú. El desarrollo de la religiosidad popular peruana se dio a partir de la recomposición de elementos de la cultura andina, del catolicismo y de la cultura negra. Y la procesión del Señor de los Milagros precisamente resume este sincretismo en su historia y en las expresiones de sus fieles. Sincretismo significa pues que no se cree un credo específico, no hay una creencia específica, sino que hay creencias de diferentes lugares, ¿no? Y en la religiosidad popular muchas veces se juntan pues estas cosas, ¿no? Algunas creencias ancestrales, la Mama Pacha,
la luna y las pautas de la Iglesia Católica. Entonces, algunos consideran que la religiosidad popular es una manifestación de la fe vivida de cada persona y que no podemos considerar que sea negativa en cuanto que solo cada una puede responder de sí mismo y de su creencia, ¿no? Sin embargo, yo discrepo un poco de esto porque esta es una forma de ver la fe desde la óptica personal. Yo creo lo que creo porque así lo aprendí, porque mi pueblo era así, porque mis padres me enseñaron así, y entonces esto es lo que creo. Y a veces esto va en contra de la Iglesia Católica, de las enseñanzas, y estoy en una situación contrapuesta, ¿no? Y si yo digo, no, yo soy católico plenamente, pero yo creo en esto, creo en los muertos, creo en, qué sé yo, pues en tantas creencias que hay. ¿Qué dice la Iglesia Católica respecto a esto, no? El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la religiosidad popular es la expresión de la búsqueda de Dios y de la fe cristiana en cada pueblo de acuerdo con su idiosincrasia y su historia. Entonces la Iglesia, digamos, no condena plenamente la religiosidad popular, lo ve como una búsqueda de Dios, ¿no? Sin embargo, hay algunas manifestaciones que pueden ser contrarias a lo que Dios quiere. Sin embargo, la Iglesia Católica lo que busca es tener este acercamiento, este puente, y ayudar a que las personas puedan descubrir al verdadero Dios, ¿no? Por ejemplo, en esto del Señor de los Milagros, las cuadrillas muchas veces terminan de cargar, terminan su turno y van y se meten una borrachera de Padre y Señor mío, ¿no? O cuando vamos a los pueblos de la sierra, hay la fiesta pues del patrono del pueblo, y luego del patrono entra la banda, entran los toros, los gallos, que es lo que fuera, y empieza el licor, el baile, y termina pues en una degeneración a veces, ¿no? Entonces, eso está pues, eso son digamos, las desviaciones que se tiene de una fe, ¿no? Se tiene la misa primero y después hay toda la parte de juerga. Entonces, no es que esté mal plenamente, y es difícil desarraigar esto, y eso es una de las cosas que nos critican, por ejemplo, los hermanos separados, ¿no? ¿Cómo es posible ¿cómo se llama? Que le hagan culto a los yesos, a los santitos que sacan y que se emborrachan? Y bueno, es cuestión de educar al pueblo, ¿no? Por eso los católicos tenemos que formarnos cada día y ser cada día más conscientes de en qué consiste nuestra fe. Y otro punto que quería tocar es de la nueva era, ¿no? Por eso he puesto ahí, cuidado, nueva era o New Age. ¿A qué se refiere esto? Es un conjunto de prácticas y creencias espirituales o religiosas que crecieron rápidamente en nuestro mundo occidental, especialmente durante la década de 1970. Y que lo que dice es, no somos religión, simplemente somos una corriente, ni siquiera nos llamamos nueva era, no quieren que se les llame nueva era, pero somos una corriente que busca el acercamiento a Dios, y dentro de eso está comprendido el yoga, el reiki, el tarot, la ouija, los baños de florecimiento, la quiromancia, la cartomancia, el mindfulness, los horóscopos, ¿cómo se llama? La física cuántica, y tantas cosas que han ido saliendo en nuestros días y que hacen que, si bien es cierto, en principio uno diría, ¿qué tiene de malo hacer yoga? Me relaja. ¿Qué tiene de malo hacer mindfulness? Si es una técnica que me ayuda a estar en el aquí y ahora y relajarme. En principio, así, de una manera básica, no hay ningún problema. El problema es que eso, conforme uno va adentrándose en esas prácticas, empieza a tener una percepción espiritual un tanto egoísta, pegada a las religiones orientales, en el cual lo más importante es mi espíritu, que yo me sienta bien con Dios, y me voy olvidando de esto que es la esencia de la religiosidad o de la espiritualidad católica, que es la comunidad, que es preocuparte por los hermanos, que es vivir aquí en el ahora, pero en comunión con los demás. No aquí y ahora, pero o a veces ya ni aquí ni ahora, porque me aíslo tanto en estas prácticas, que termino pues por sentirme bien, y encuentro que en la medida en que yo me ponga en estas meditaciones, en estas cosas, empiezo a sentirme bien y estoy en las nubes y llego al séptimo cielo, y entonces me olvido del Dios creador, de ese sacrificio de Cristo que ha muerto por mí en la cruz y que me ha
ha salvado y que yo le debo en realidad mi vida, ¿no? Sino empiezo a ir por otros lados, ¿no? Y bueno, no es cuestión de profundizar en esta charla, no es el objetivo, pero son prácticas que el demonio de una manera oculta hace aparecer como bueno, pero que en realidad nos alejan de Dios, ¿no? Ese es un poco el fondo de la nueva era. Entonces, y el punto anterior que veíamos en la religiosidad popular, en el cual yo decía que discrepaba, es porque si uno vive su religiosidad popular de acuerdo a su propia creencia, no siempre está llegando a lo que Dios quiere y al nivel de espiritualidad que Él nos pide, ¿no? Entonces, yo creo que ya hemos hablado bastante, ya me han escuchado, espero no haberlos cansado mucho y les agradezco por su atención y quedo atento a si hay alguna pregunta, aclaración, comentario.